la idea de este ciclo, que se llama Pie de Página, es una iniciativa que busca reflexionar, pensar sobre el rol de la novela, pero también en general de la literatura, en la era digital, ¿no? En los últimos 15 años, por decirlo de manera brutal, estamos atravesados por las redes sociales que de alguna manera configuraron nuestra manera de ser ciudadanos, nuestra manera de pensar los problemas del mundo, de ser ciudadanos, de hacer política. Y las redes sociales, de algún modo, como dijo nuestro gran amigo Juan Gabriel Vázquez, a quien creo que nos conocimos, Martín, hace como 3 años con Juan Gabriel Vázquez en una librería, están montadas sobre valores como la inmediatez, cierto egoísmo. Uno siempre hace publicaciones para que les pongan like, y eso quizás son valores contrarios a la lentitud de la lectura reflexiva de la novela o de la literatura en general, que uno necesita dedicarle muchas horas a lo que escribió otra persona, ¿no? Es una especie de altruismo muy enriquecedor. Y esos son valores totalmente contrarios, los que prevalecen en las redes sociales, a la novela. Pero al mismo tiempo, la semana pasada estuvimos haciendo un foro de periodismo donde estuvo Caparrós, dos críticas, dos editoras de las secciones culturales de Infobae y de Clarín, y nos decían que ellos veían hermosas crónicas en las redes sociales, que encontraban una cantidad impresionante de trabajos. Bueno, la cuestión es que a mí me gustaría, desde la Fundación, y por eso le propusimos a Marcelo, iniciar este ciclo para pensar el rol de la literatura, el rol de la novela en la era digital. Pero al mismo tiempo que sea un marco para pensar, para compartir lecturas, conocer la historia de lectores, de los escritores, también para promocionar y compartir sus trabajos. Y eso, bueno, así que nada más, y bueno, yo dejo a Marcelo que te presente, y comenzamos, ¿no? Perfecto, mil gracias. Bueno, si les parece, después en el curso de la charla podemos ir introduciendo un poco este tema de la lectura digital o en todo caso los libros en la era digital, porque es algo que en la Argentina al menos creo que no ha tenido un desarrollo, la novela en sí o la lectura en general, salvo en libros que por ahí no se consiguen, no ha aprendido de un modo tan intenso como, por ejemplo, sí por ahí en Estados Unidos o en otros lugares. Habrá que analizar por qué, ¿no? Pero, digamos, me parecería interesante, digamos, para porque vayamos viendo esto en el curso de la charla, pero empezar por el último libro que acaba de publicar Martín, que quizá la gente quiera saber de qué se trata, y bueno, a partir de ahí vamos viendo después la obra en general de Martín, hablamos de literatura en general y de este tema, ¿no? El libro que acaba de publicar Martín es Confesión, que yo le hubiera puesto otro título, ¿no? Porque son dos confesiones que hay ahí, pero quizás yo le hubiera puesto La carta en la mano. Pero el libro es en parte una biografía del dictador Videla, de Jorge Rafael Videla. Hay datos que por ahí uno los supo en su momento, pero ya los olvidó, como este de que tenía 2 hermanos mayores que habían muerto justamente de una epidemia, de sarampión, ¿no? Podríamos decir. Y con ese peso que tiene a veces, con ese sobrepeso con el que se carga a algunos hermanos que nacen después de otro hermano muerto. Le había pasado a Sábato, ¿no? Que el hermano mayor se llamaba Ernesto, le decían Ernestito, se había muerto, y a él también le pusieron Ernesto. Y en este caso eran 2 hermanos de Videla, Jorge y Rafael. Y entonces a Videla le pusieron Jorge Rafael. El primer tema que me parece que me gustaría charlar con vos, Martín, hay un tema, digamos, que el sexo y la religión y la política, que son
temas bastante cruciales en este libro, en general en toda en toda tu literatura, pero en este libro particularmente es un tema muy fuerte. ¿Cómo influye en el personaje, en la abuela, en Mirta y en Videla la religión? Sí, yo lo pondría, efectivamente está esa marca y es la marca que el título subraya. Yo te diría así que entra la religión en un sentido amplio. Me refiero por sentido amplio a la premisa misma de una doctrina moral, ¿no? O de un moralismo, del moralismo, distinguiendo moralismo de moral y distinguiendo moral de ética, ¿no? Quiero decir, no es que yo asuma una posición, como diríamos, nietzscheana respecto de estar más allá del bien y del mal. No estoy más allá ni pretendería posicionar un posicionamiento más allá del bien y del mal, pero sí una interrogación sobre ciertas inflexiones. Ya digo, te digo, insisto, no diría ya la moral, sino el moralismo, es decir, aquel o aquellos que se constituyen en el lugar del bien y en la certeza de ser ellos mismos la encarnación del bien. Esto efectivamente le cabe a las religiones, pero no solamente a las religiones. Y en ese sentido es que yo te diría, ampliaría, y me parece que, como decía, hay puntos de contacto con otros libros que yo escribí, como Ciencias Morales, por ejemplo, y que ya en el título la idea de lo moral está marcado ahí. Me interesa muchísimo diríamos, una indagación, hasta donde la literatura puede ser, y lo es, una indagación posible, en la manera en que, en lugar de oponerse, como el moralismo quisiera, el bien al mal, hay ciertas formas del moralismo, ciertas formas del bien, de asumirse como el bien, de autoasignarse la certeza del bien, que son incesantemente una usina de aberraciones y de perversiones y diríamos, malos procederes, por caso, en Ciencias Morales. En Ciencias Morales hay una preceptora que termina escondiéndose en el baño de varones del colegio, del que es preceptora, y espiando a los chicos cuando entran al baño, lo cual de por sí es una conducta que podríamos decir aberrante, Lo que me interesaba indagar en la figura de esa preceptora es que ella no se mete en el baño con la determinación ni con la intención de espiar a los alumnos del colegio, digamos, de obrar mal. Lo que la impulsa y su convicción es que está obrando bien, porque eso le permite vigilar a los que eventualmente se supone que estarían juntándose en el baño para fumar. Le pasa un poco lo mismo a Mirta en el final, cerca del final de este libro. Exacto. Por eso me parece que en el sentido de lo que vos señalás, hay un contacto posible entre estos dos libros, porque efectivamente también Mirta es un personaje de ficción, pero digamos que desencadena lo peor desde las premisas del bien, desde la certeza de estar en el lugar del bien. Por eso la figura de Videla, digamos, la manera en que la ficción que yo invento en la novela toca una figura de la realidad política argentina más terrible, me parece que en la figura de Videla hay algo del mismo orden, ¿no? El que se sentía o consideró siempre predestinado al lugar del bien, y es a la vez el máximo responsable de los hechos más aberrantes que hayan ocurrido en la historia argentina. Entonces, esa combinación de la rigidez de un moralismo que se autoasigna la certeza del bien, con la depravación, con el mal, esa conexión me interesa muchísimo, y Videla me resultó una figura que entraba perfectamente en esta serie de indagaciones que vengo haciendo de libro en libro. Ahora, hay muchos momentos en esta novela Confesión en la cual la Mirta joven, la Mirta niña, digamos, de 12 años, cuando va y lo sigue y lo mira a través de la ventana y lo sigue por la calle, al Videla, también joven, de 17 años, 16, 17, 18 años, lo va siguiendo, lo sigue en la iglesia, lo va siguiendo todos los domingos en la iglesia. Vos usás una cantidad de calificaciones para aquel Videla que refiere la Mirta niña, que después será la abuela del último capítulo, que dice de acero, parece de una convicción extraordinaria,
parece un equilibrio fabuloso. Y después cuando lo compara con su propio noviecito, con Anselmo, con el pobre Anselmo, compara los cuellos blancos perfectos de Videla, el calzado, la sequedad de Videla contra la humedad de Anselmo. Incluso llega en un momento a hablar de fibra tensada cuando habla de Videla. Y yo cuando percibí eso, cuando vi en esas comparaciones que hacía entre Videla y Anselmo, esta adolescente de 12 años, me pregunté si no era lo mismo que había visto la sociedad argentina en Videla en el año 75, 76, primero cuando un peronista lo elige para ser jefe del ejército y para que empezara con la limpieza y después cuando la gente aceptó, porque yo recuerdo, digamos, enero, febrero del 76, estaba en Mar del Plata, había una revista y había una nota que creo que estaba Neustadt en esa nota, y la nota se titulaba "Necesitamos un dictador bueno". Y la sociedad argentina aceptó con bastante complacencia a Videla. ¿Fueron todas estas notas las que vio la sociedad argentina en Videla en ese momento y creyó ilusionarse con todo eso, como se ilusionaba Mirta con el amor de Videla? Mirá, en una novela política como es Confesión, yo procuro no direccionar un sentido en cuanto a lo que podría suponer lo que eran las viejas novelas de mensaje. Trato de escaparle a eso. Esas novelas que también tenían como una certeza, y era una certeza de sentido que le indicaban al lector. Yo trato de no pienso a la literatura así, por eso retomo lo que decís, pero con cautela. Intercalo además que ese general que había sido designado al frente del ejército, también hubo un radical llamado Balbín que le dijo haga lo que tenga que hacer, ¿no? O sea, la historia es más amplia y más compleja. Pero yo creo que en la fascinación que tiene este personaje ficcional, o sea, la combinación que la literatura te permite, que es combinar un mundo de ficción, Anselmo es un personaje inventado, Mirta es un personaje inventado, Videla es una figura real y reconocible por el lector. El lector ve a un Videla de 15, 16 años, pero el lector ya sabe qué Videla sería, cuál es el Videla que iba a ser ese Videla. Y en ese punto yo te diría, la idea en la novela ha sido que Videla, más que ser personaje, no lo es, diría yo. Aparece como objeto de una mirada, y que el tema de la novela es la mirada. Ni siquiera Videla mismo. Videla es objeto de una mirada, y lo que la novela despliega es esa mirada de fascinación y ese deseo oscuro. Por eso también se juega con la confesión y se juega con una chica muy en la transición entre la infancia y la adolescencia, de tal manera que ese mismo despertar de deseo sexual no termina de ser comprendido o del todo entendido por ella, como si dijéramos, a su cuerpo le pasan cosas que ella misma no termina de entender. El cuerpo se enciende y ella misma se fascina ante la figura de Videla. Si eso, yo te diría que en lo que pensé es, ¿qué resonancia puede llegar a tener eso para cada uno de los lectores? No haría una traslación directa, pero por lo que te estaba diciendo, para no hacer de una novela, para no poner a la literatura en el lugar de la indicación de un sentido, la indicación de un mensaje, ¿no? Como una especie de alegoría entre esa mirada y la de la sociedad. De una manera, yo te diría, más abierta en todo caso. Pretendo que resuene eso y ver qué pasa en la lectura con eso. Porque efectivamente hay algo, yo presumo, perturbador en esa fascinación, dado que ya sabemos que el objeto de esa fascinación es el terrorista de Estado más tremebundo que haya habido en la historia argentina. Entonces, rebota, ¿no? Digamos, esa fascinación. Lo que vos estás señalando, que entiendo, yo pondría la palabra resonancia, que podría haber una resonancia en cuanto a qué de esas virtudes del Videla de 15, 16 años, que mira extasiada, que contempla extasiada este personaje llamado Mirta, qué de esas virtudes que la fascinan
resonaron después en la sociedad argentina. Sí, hay una metáfora del erotismo de Videla. Ahora, de modo muy paradójico, porque precisamente si algo hay en la figura de Videla en la novela es una especie de distancia y prescindencia, esa misma sequedad que vos citabas recién, y el hecho que sea intangible. Por eso yo subrayé más que nada la idea de mirada, ¿no? Nunca se habla con él, Videla no habla en la novela, no hay contacto físico con Videla, es solamente una mirada de fascinación. Entonces, más que yo te diría, es lo que la mirada produce. Bueno, en general la sociedad argentina tampoco hablaba con Videla. La imagen de Videla en el partido ese del Mundial, levantando los pulgares, era una especie de esfinge egipcia, ¿no? O sea, no había un diálogo. Cuando él solamente algunas veces le preguntan algunas cosas y dice cosas así, como aquella famosa frase, los desaparecidos no están ni vivos ni muertos. Sí, Es decir, sí. Videla tampoco dialoga con la sociedad como no dialoga ese chico con Mirta, ¿no? Exacto, entonces yo sí creo, insisto, Marcelo, con cautela en cuanto a mi criterio, ¿no? Después cada lector, cada lectura dará cuenta de qué es lo que le pasó a cada uno de los lectores. Soy cauteloso con la idea de una traslación directa, tipo alegoría, ¿no? Lo que pasa acá lo trasladamos a la sociedad de manera directa, pero obviamente la relación existe y está pensada, y estuvo premeditada en el momento de escribir la novela. Retomo la palabra que usaste porque me parece que es iluminadora, la figura de Videla como una especie de esfinge, y que, digamos, convoca la mirada en su misma pasividad, en su misma impasibilidad, produce un raro efecto de misterio que atrae la mirada, y el silencio, y efectivamente el silencio, la parquedad, vuelta raramente en virtud, o convertida en virtud, esa parquedad, o el silencio. Vos sabés que yo hace unos años trabajé en un ensayo que yo hice que se llama El País de la Guerra, que es, no es sobre, digamos, hay un capítulo que es sobre Videla, pero porque el libro entero, El País de la Guerra, fue un trabajo de crítica literaria y de ensayo. La idea fue, y lo que trabajé fue un recorrido de la historia argentina desde la fundación, o sea, desde la independencia hasta el presente, en clave de guerra. A veces con textos de historia, a veces con ficciones, llegando hasta el presente. Y hay un capítulo que tiene que ver, dos capítulos que tienen que ver con los años 70 y con la violencia de los años 70. Hay uno sobre Videla, y cuando trabajé sobre la figura de Videla en ese libro, como ensayo, una de las cosas que me intrigaron y que me convocaron a indagar y a interpretar es la manera en que el propio Videla marcó que las decisiones más terribles las tomó con el silencio. Hay ahí una combinación en esa figura de Videla de quien, digamos, por una parte asume las responsabilidades, porque él asumió las más plenas responsabilidades de las atrocidades que el terrorismo de Estado produjo, y al mismo tiempo sostuvo una especie de impasibilidad o de distancia prescindente. Y en el momento, y es esto lo que te cuento, que trabajé en ese capítulo del ensayo El País de la Guerra, la idea de que las decisiones más terribles, por lo pronto, la decisión de la desaparición de los cuerpos de las víctimas de la dictadura militar, la decide y la transmite no diciendo nada. No diciendo nada. Y en el no decir nada, digamos, traslada un asentimiento implícito, y en el asentimiento implícito está de hecho decidiendo que el Estado criminal iba a proceder desapareciendo a las personas. Entonces, ese silencio se carga de política, efectivamente es un silencio que se carga de significación política, y jugar entonces con ese personaje, ahora volvemos a la confesión y a la ficción, porque aquello era un ensayo crítico, digamos, volver sobre esta figura, su condición de esfinge, como decís, ese halo de misterio, esa distancia, esa intangibilidad, la carga de silencio, lo que estamos diciendo, no se habla con él, él no habla, y la idea de que esa figura distante, impoluta, rigurosa,
rígida. Bueno, vos, ahora yo estoy diciendo frases como de memoria, y vos citabas mejor partes del libro que es mejor, en el sentido que uno ahí se tomó más tiempo para elegir las palabras. Y hay una que, la que me parece más impresionante es cuando decís la fibra tensada. Esa tensión que es al mismo tiempo rigidez, rectitud. Yo me acuerdo que hay partes como el personaje de Mirta básicamente lo ve pasar, lo ve ir y venir. La cuestión con la nuca, la tensión, la rigidez, Claro, el cuello de camisa recto, perfecto. Es que por eso te decía, y acá, digamos, ya lo digo yo, no lo dice, no lo decís vos, que no, digamos, no querés avanzar sobre esta idea alegórica, pero me parece, digamos, que la sociedad argentina se equivocó, por supuesto, pero vio en Videla a un tipo recto. Es decir, en medio de esa especie de opereta, de esa especie de farsesca, en donde había ministros que daban vueltas, que venían, que iban, corrupción, el Rodrigazo, en medio de todo eso, de bombas todos los días, de muertos, de qué sé yo, de la AAA, en medio de todo eso, la gente dijo, bueno, acá viene un tipo recto, pone las cosas en orden. Que ahora, digamos, eso aparece también hoy en día con algunos personajes. Ahora, fíjate, porque podemos decir, se equivocó, como dijiste vos, puede ser más inquietante pensar y preguntarnos, ¿y si no se equivocó? Y por lo tanto hay que dar un paso más en el razonamiento. Era recto, volviendo a lo que señalábamos de la moralidad y del bien como una máquina de producir aberraciones. Esa forma del bien, insisto, yo no soy un cínico, lejos de mí el cinismo de más allá del bien y del mal. Pero ciertas modulaciones, ciertas inflexiones, como dijimos antes, de quien se considera depositario de la potestad del bien, por eso hablo de moralismo. La idea de que esa rectitud no era falsa, era la clave del terrorismo, era la clave del terror, era la clave de lo siniestro. Porque si no sostendríamos la idea, si pensamos que hubo un engaño frente a esa rectitud, o que hubo un error frente a esa rectitud, conservaríamos la premisa de que desde la rectitud, la rigidez, lo irreprochable se procede bien, y el mal es lo otro, el desorden, el caos. Y me parece que la indagación que yo busco es, y que intento, en este caso en la ficción, es de qué manera este modo de la rectitud, este modo de la rigidez, que es el enclave mismo del moralismo, es una usina de aberraciones. Claro, de los fanáticos. De producir depravación. Sálvennos de los fanáticos. ¿Mm? Sálvennos sí, de los que están demasiado convencidos de algo, ¿no? Bueno, hay convicciones y convicciones igual, ¿no? Habría que interrogar cada una de las convicciones, porque vos fíjate, Marcelo, que al mismo tiempo de Videla, digo, uno piensa en un fanático y piensa en alguien desorbitado, piensa en alguien sacado, hoy diríamos un sacado. Videla aparece como el que nunca se sacaría, el Tigre Acosta se sacaba, Macera se sacaba, Videla no se sacaba, digo, en esta figuración, ni un pelo se cambiaba del lugar. Exacto, y digamos, plantearnos que quizás ahí hay una clave, del modo en que funciona la aberración, no como lo otro del bien en el sentido moralista que estamos diciendo, sino como un efecto de ese moralismo. Se entiende. Hay un cuento tuyo en donde creo que haces la operación, me parece que haces la operación contraria de la que haces acá con Videla, pero que en realidad tiene algo que ver. Es decir, acá pasás de un Videla que públicamente es político, un tirano, un terrorista de Estado, pasás a un niño que atrae sexualmente a una niña, a un muchacho que atrae sexualmente a una niña. Hay un cuento tuyo que se llama El Amor, que está en Cuerpo a Tierra, creo, en donde vos producís una operación completamente imprevista. Digamos, todos conocen ese momento culminante de la literatura argentina en el cual el sargento Cruz produce la desobediencia civil, de la cual habla mi amigo Sebrelli, y de la cual hablo con él en la publicidad del próximo libro que va a salir. El sargento Cruz dice, Martín Fierro está sometido a una situación
injusta, porque te arrean a pobre gente para llevarla a los fortines, y bueno, él tuvo una cantidad de situaciones que lo llevaron a infligir las muertes que infligió. No es todo esto es un argumento político del Martín Fierro en algún punto. Y la decisión del sargento Cruz, más allá de la fiereza con la cual lo ve combatir, y que podría ver como algo también de moral o de sentimental, en el sentido ahí, digamos, él se supone que era el jefe de la partida que iba a arrestar a Martín Fierro, y cuando ve que Martín Fierro se defiende como se defiende, se cambia de bando y se pasa, justamente porque considera que Martín Fierro era lo justo y no el Estado lo justo. Hay una operación, digamos, ahí de desobediencia, que es un poco lo mismo que le dice Toro al recaudador de impuestos aquella vez, cuando el recaudador le pregunta, ¿y entonces qué tengo que hacer? Renunciar, le dice Toro. Bueno, vos en ese cuento, en El amor, decís no, insinúas, en realidad se enamoraron y querían tener relaciones sexuales entre ellos. Es decir, el pasaje que acá haces de la realidad política al sexo no practicado, en El amor lo haces de la política al sexo practicado. ¿Existe esto? Uy, mira, muchas cosas. Te agradezco la conexión que obviamente no se me había ocurrido, y confirma que siempre es más interesante escuchar a los lectores que a los autores. Entonces yo, para disimular, hablo de mi propio libro. Aún a los malos. No es así. Yo entonces, para disimular, hablo como si fuese lector de libros que escribí más que leí, pero es mejor abordarlos como lector. Es interesante la conexión, que tiene un par de antecedentes a la vez. Uno es de lo que escribe Ezequiel Martínez Estrada, sobre quien a su vez escribió cuando era joven tu amigo Juan José Sebrelli, sobre Martínez Estrada. Porque Martínez Estrada hace, digamos, ¿qué lecturas me llevaron a mí a la escritura del cuento del amor? En Muerte y Transfiguración. Exactamente, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Hay algunas observaciones de Martínez Estrada sobre el sargento Cruz muy interesantes, y después un antecedente ineludible, que es la reescritura de ese episodio por parte de Borges, en Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que yo retomo de hecho, porque el nombre Tadeo viene de Borges, no del Martín Fierro. Martín Fierro no tiene nombre, es Cruz. Y del momento que yo en el cuento lo llamo Tadeo, se llama Tadeo, es la señal de que en verdad yo estoy reescribiendo ese episodio del Martín Fierro con la reescritura de Borges de por medio. Esto por un lado. Y por otro lado, hay algo, sí, hay una desobediencia, no sé si civil, porque como vos mismo marcaste, es parte del Estado. Cruz en ese momento es parte del Estado. Y la decisión de Cruz es pasarse del mundo del Estado al mundo del delito, que es además una de las grandes cuestiones en todo el Martín Fierro, ¿no? Digamos, mira, voy a con inmodestia, pero me vuelvo a acordar del libro que te mencioné antes, que es el ensayo El país de la guerra, porque hay un capítulo sobre Martín Fierro, en ese libro que yo lo hice, trabajando exactamente estas cuestiones, la de la violencia, y la cuestión que plantea la violencia al Martín Fierro, que es cómo capturar para el Estado, para el aparato del Estado, la violencia indócil del delito. O sea, el pasaje que se busca, la cuestión es lograr ese pasaje de la violencia delictiva, violencia irregular, fuera de la ley, no alguna clase de pacificación o docilidad. Se busca que esa misma violencia, no desactivada, no atenuada, que esa misma violencia traspase al aparato del Estado y traspase del lado de la ley. No se busca no se busca neutralizar esa violencia. La cuestión es apropiársela para el aparato del Estado. Resumiendo, hacer del delincuente un soldado, usar esa misma violencia del lado del Estado. Por eso el episodio del sargento Cruz tiene la importancia que tiene, porque hace el recorrido inverso. Alguien que ya había pasado su violencia al aparato del Estado decide hacer el recorrido inverso. Y mira, tiene su resonancia con lo que estuvimos hablando a propósito de confesión.
Porque lo que Cruz advierte es que el lado de la ley está el mal. Claro. Ahí donde la distribución supondría el que ejerce la ley, ejerce el bien, la distribución que se espera es esa, ¿no? En el Estado y en la ley está el bien, en el delito y en el fuera de la ley está el mal. Ese episodio de Martín Fierro altera por completo esa expectativa, porque lo que descubre Cruz es que él, estando del lado de la ley, está del lado del mal. Claro. Nos devuelve, podríamos también hacer este cruce con Confesión, que efectivamente el aparato de Estado, en nombre de la ley, cometió los hechos criminales más terribles de la historia argentina, desde el aparato del Estado. Y acá hay con una observación. Esto Sí. puede ser, como en el caso de Videla, en un gobierno dictatorial, o puede ser, como en el caso de Cruz, en un gobierno democrático, podemos decir así. Bueno, porque aparte, digamos, o en el caso de Toro, porque en el caso de Toro, claro. no solo había, digamos, era James Polk, el presidente de Estados Unidos, era el 10º presidente de los Estados Unidos, democrático, y encima del Partido Demócrata. Sí, sí, en el siglo XIX argentino ya es más complicado ahí por las condiciones electorales, digamos. No responde, no pretendía responder tampoco a la idea moderna de democracia No, que... pero estaba Sarmiento, ¿no? Estaba Sarmiento. Pero entiendo a lo que vas. Pero efectivamente, y me parece que el movimiento vuelve a ser ese, ¿no? Que es la discusión sobre el bien y el mal. Yo te diría, porque creo que es lo que puede estar resonando en Confesión también, desbaratar el reparto establecido o esperable o cristalizado, desbaratar el aparato cristalizado de distribución del bien y el mal, pero desbaratar también la oposición, que le asigna un lugar nítido al bien y le asigna un lugar nítido al mal y los contrapone. Desbaratar ese mecanismo y tratar de buscar lazos y cruces y conflictos y pasajes del bien y el mal que ya no responden al principio moral del bien contra el mal. Y en el Martín Fierro, en ese episodio de Cruz, que además se llama Cruz, y es el que cruza, y el cruce es doble, Cruz cruza de la ley al delito, y después los dos cruzan la frontera para ir a territorio indígena. Entonces son dos movimientos, de la ley al fuera de la ley, pero en el fuera de la ley lo que hay es un espacio de libertad. Claro. Entonces ahí sí efectivamente... Sí, o sea, se incorpora el delito, pero no para delinquir, parecería, ¿no? No, porque en realidad lo que él percibe en el delito es que hay más dignidad que del lado de la ley. Porque... Claro, lo que pasa es que quien no sabe distinguir a un simple delincuente de un insumiso, me parece que ahí está la rusticidad, ¿no? Lo que pasa es que podríamos pensar también, y me parece que el Martín Fierro, hablamos de la ida, ¿no? Hablamos de la ida, pues sabemos que la ida y la vuelta son distintas. Y de hecho la ida es la que corresponde a 1872, vos mencionabas el gobierno de Sarmiento. La idea de que el delito es producido por la ley. Perdón, hay una cosa muy interesante porque Borges, que vos lo nombraste en relación con el Martín Fierro, no Martínez Estrada, porque Martínez Estrada, en relación al episodio del Sargento Cruz, es muy crítico, él dice que el Sargento Cruz hizo todo lo que no debía hacer, pero Borges tiene un triple abordaje. Primero, hay un momento en el cual dice, bueno, no, el Sargento Cruz se pasa de bando simplemente porque el argentino no está acostumbrado al Estado, es decir, no asume al Estado como algo de todos. Creo que lo dicen en el librito en el Martín Fierro. Entonces, como no está, como no siente al Estado como algo propio, entonces... en ese sentido, parecería que tiene una postura negativa. Después, en el libro, que creo en otras inquisiciones, dice, lo que podría verse como algo malo, el individualismo argentino, que se patentiza en el Sargento Cruz y en Martín Fierro cuando se rebelan, en estas épocas de totalitarismo, que se llaman estalinismo o nazismo, en estas épocas aquello que parecía malo empieza a ser bueno, dice Borges. Y después un tercer abordaje
ya mucho más personal, en el año 73, cuando vuelve Perón y él siente que los montoneros eran como la continuidad de aquellas... entonces ahí vuelve a criticar esa situación del Martín Fierro y dice, si hubiera sido el Facundo y no el Martín Fierro, el libro canónico de los argentinos, Claro. distinta sería la Argentina. Yo personalmente me quedo con la segunda opinión de Borges, con la de Nuevas Inquisiciones, o Nuevas Inquisiciones, no me acuerdo, que es una paginita muy, muy extraordinaria, memorable del libro de Borges, en donde él lo que plantea ahí es que lo interesante de ese episodio del Martín Fierro es que, que el individualismo, que ese individualismo es sano y que hay momentos en los cuales, digamos, para frenar lo que se llamaría el holismo, ¿no? O la idea de que el Estado tome todo, la insubordinación, la insumisión del individuo es útil. Entiendo, yo no lo pienso en esos términos, porque eso es darle al Estado una entidad intrínseca que yo no le doy. Y para mí conviene, o yo me dispongo más bien a interrogar en cada caso qué clase de Estado y empleado, digamos, y en qué clase de orden social y bajo qué condiciones. En el caso de Martín Fierro concretamente, ¿por qué se reconocerían en un aparato de Estado que los somete? ¿Por qué se reconocerían en parte, digamos, integrados a un orden social que en realidad los excluye? Entonces, efectivamente, no es una cuestión entre individuo y Estado, a mi criterio, es una discusión sobre ese aparato de Estado y sobre ese orden político, que es un orden político de sometimiento, de humillación y de dominación sobre ellos. Entonces, efectivamente, lo que hay, yo no diría que es una rebeldía de un individuo frente al Estado, yo no lo veo en esos términos, yo lo veo como una rebeldía del sometido en contra del aparato del sometimiento, que en ese caso es el del Estado. En esa rebeldía, yo no diría, y probablemente escribí un cuento como El amor en esta misma dirección, no lo veo en términos de individuo, sino de la relación con otro, porque Cruz no se va solo, se va con Fierro. Y la reacción de Cruz en el Martín Fierro tiene algo que me interesa muchísimo en términos de la violencia, sus valentías y sus cobardías, asunto al que Borges era muy sensible, que es que lo que Cruz advierte es que están peleando de manera cobarde, porque son varios contra uno. Y al pelear varios contra uno, y yo creo que creo que hice una secuencia de esto, porque es una figura que aparece también en El Matadero. En El Matadero de Esteban Echeverría. Y es una escena que va a retomar Borges en La Fiesta del Monstruo. Digamos, variaciones de esta distribución de violencia cobarde, con este formato, todos contra uno. En este caso ocurre que ese todos son el Estado. Lo que Cruz percibe es que la valentía, a eso me refería antes cuando pensé el bien, digo, cuando Cruz advierte que el bien no está del lado de la ley, sino del lado del delito, es que advierte que la valentía está en Fierro, que pelea solo contra todos. Y entonces él se sustrae de ese todos, el de la cobardía, y ahí te diría, no reacciona como un individuo, arma sociedad con Cruz, se constituyen en par, pelean de a dos, arman un dos, arman una especie de, como decirte, microcomunidad, de alianza de dos. El gesto es una alianza. Creo que se está perdiendo un poquito la... Uy, si se corta, se corta. Espero que no. Ahí creo que Sí, yo lo escuché perfecto. Ya. Me parece Entonces que puede ser. Decía, yo lo pondría en estos términos. Yo no lo pondría en los términos de individuo contra Estado. Yo lo pondría en términos de una alianza contra la dominación. Una alianza de los sometidos para resistirse a la dominación, que en ese caso era perpetrada por el Estado. Hola. No sé, me parece que se está cortando, ¿eh? Yo lo escuché bien, me parece, Marce, que vos tenés algún problema, porque se lo escuchó corrido a Martín. Bien, entonces sos vos, Marcelo. Ah, soy yo que lo estoy... Pero ¿está saliendo bien? A Martín perfecto. Sí, dice, exacto. Entonces te decía, yo lo leería en esta clave, ¿no? Esto es lo que te comentaba, lo leería en esta clave, una alianza de los sometidos contra la dominación. Una alianza de los dominados
contra el dominador, más que una pugna individuo-estado, y ahí es donde, digamos, en esa atracción, aposté a eso que vos señalabas en el cuento del amor, que es imprimir sobre esa atracción, que es una atracción de un orden, digamos, como dijimos, de la valentía y del coraje, y de lo legítimo y de lo ilegítimo, todos contra uno es una violencia ilegítima, y se produce ese desfasaje entre ley y legitimidad, aunque legitimidad tiene etimológicamente la raíz en la ley. ¿Qué pasa cuando lo que es legal es ilegítimo? Cruz advierte que lo que él está haciendo es legal, porque es el aparato de la ley, pero es ilegítimo. Y ve una virtud, admira una virtud, en la valentía de Fierro. Cuando se pasa con él, yo lo que hice fue hacer resonar una atracción amorosa, ¿sí? En ese vínculo, para reforzar el vínculo de dos, justamente, para reforzar la idea de la comunidad de dos, que, insisto, luego se van, porque en el cuento que yo escribí, se empieza por el momento en que Cruz pasa. En realidad, si yo no me acuerdo mal, no tengo buena memoria para lo que escribo, empieza cuando ya la memoria se compone de olvidos, ¿no? La mía está repleta de olvidos. Quedan dos, tres hilachas de memoria en medio de un océano. Pero sobre todo en relación con lo que yo escribo, tengo una capacidad de olvido asombrosa. Pero digo, me parece que empieza con ellos ya en la llanura, yendo hacia los indios. Y el cuento en realidad se desarrolla en los años que pasan juntos entre los indios. Creo que es la noche que llegan. Y lo que hay ahí es otra comunidad. Y lo que yo retomo es otra comunidad. Por eso yo no lo leo en términos de individuo o Estado, sino una comunidad de resistencia contra la opresión. Y ahí cobra un carácter político que me interesa más que la idea del individuo. Te voy a hacer dos preguntitas chiquitas, después pasamos a otros temas de confesión, pero que son, que hay dos escenas en confesión que a mí me parecieron, que yo sentí que había resonancias o citaciones de la literatura argentina, pero no sé si es deliberada o no. Hay un momento cuando está la chica Mirta en la ventana, y siempre lo ve pasar a Videla por ahí, hasta que un día, por un suceso que tiene que ir a la casa de una amiga, etcétera, etcétera, que la llevan los padres, ese día no está en la ventana. Yo en esa escena, y ella cuando vuelve tiene la sensación de esa ventana, él pasando y que no había nadie en esa ventana, es distinto porque, digamos, Videla no miraba a la ventana y no prestaba atención a eso, pero sinceramente tuve la resonancia de Final del Juego, aquel cuento de Cortázar, en donde pasaban siempre con el tren, veía, siempre había una persona. ¿Lo sentiste en algún momento esto o no? Mirá, lo que yo creo, y es mi convicción de crítico literario, que es lo que fundamentalmente soy, y profesor de literatura, que es lo que fundamentalmente soy, es que esas conexiones las tiene que producir la lectura, y cuando las produce la lectura son no menos verdaderas, y hasta pueden serlo más, que si eso responde a las intenciones del autor. Quiero decir, claro que leí ese cuento, otra vez memoria y olvido, probablemente por tenerlo olvidado apareció. Esas conexiones en la literatura son fascinantes, sobre todo si uno no las premedita, y el lector las detecta. Claro. Y hay otra que es más evidente, ¿no? Hay otra que es más evidente y que se entronca quizá en la mejor tradición de la literatura argentina, porque si hay un tema en la literatura argentina que, al menos para mí, es crucial, es el tema de la traición. La abuela, hay un momento que se transforma en Silvio Astier, en aquel personaje de Ar, al cual estamos evocando este año por motivos estadísticos, diría Borges. Tal vez sin quererlo, ¿no? Digamos, ahí entran a jugar otros motivos culturales, pero me parece que ahí resuena también el personaje de Roberto Ar, ¿no? Es muy interesante lo de la traición. Efectivamente, me interesa mucho lo que planteas de la traición, porque, primero porque es uno de los episodios más enigmáticos de la literatura argentina, ¿no? ¿Por qué Astier hace lo que hace? ¿Por qué Silvio Astier hace lo que hace? Y de hecho,
esa perplejidad de la lectura, ese desconcierto de cada uno de los lectores del Juguete Rabioso, Arlt lo imprime en el propio texto, porque Astier también se pregunta por qué está haciendo lo que está haciendo. Al denunciar a su amigo el Rengo, en cuanto al robo que estaban por cometer, y quien iba a ser víctima de ese robo, que es el ingeniero Vitri, también está desconcertado. También está desconcertado. También dice, ¿por qué haces esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Me parece fabuloso por eso, digamos, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos hablando de altos, estamos más altos de lo que estábamos hablando antes que hablábamos de un libro mío, pero mejor hablar más alto, que es, otra vez, digamos, justamente Arlt, ojalá me saliera a mí, ojalá me haya salido un poquitito a mí, en lugar de estabilizar, un poco lo que te decía antes, en lugar de estabilizar una certeza, incluso ya que hablamos de moral, moralidad, moralismo, ahora tenemos que ir a un diminutivo y decir moraleja. El final del Juguete Rabioso es la imposibilidad de la moraleja, porque ¿cómo podría haber moraleja si lo que hay es una desarticulación de la moral? ¿Qué entendemos por desarticulación? Mira, es exactamente lo que estuvimos conversando, pero en un texto mejor que el mío, claro. Astier, mira el fallido. Silvio Astier, ¿procedió bien o mal? Procedió bien y mal a la vez. O podríamos decirlo así, la deslealtad de la traición a su amigo, que ni siquiera el beneficiado de la traición, que es el ingeniero Vitri, ni siquiera él aprueba. Lo ve como un miserable, lo ve como un miserable. Es que lo es, claro, y Silvio Astier también dice eso, de sí mismo. Dice, uno a veces quiere ser un canalla. Dice, uno a veces, no dice voy a hacer el bien. Dice, uno a veces necesita ser un canalla. Y el beneficiado de la delación se salva del robo, pero al mismo tiempo efectivamente le dice, ¿cómo puedes hacer esto? Ese mal proceder, esa traición abyecta, canalla, etcétera, corresponde exactamente a aquello que socialmente se considera bueno. Entonces, la distribución de lo bueno y lo malo, por eso no puede haber moraleja, porque están desbaratando una distribución estable de lo bueno y lo malo, y está de lo que sería bueno y malo, y está produciendo una perturbadora conjunción entre la virtud cívica y lo abyecto. Borges reescribe esta escena, Borges reescribe en el cuento ese del librero, Fitzrain creo que era, ¿no? Sí. Vuelve a eso, no me gustó tanto eso, perdón, que está mal decirlo, porque igual que algo no me haya gustado de Borges, para mí como un tiro libre de Riquelme mal pateado, o sea, está mal pateado, pero es Riquelme, o sea, es mejor que otros, siempre es mejor. Para mí una cosa que no me entusiasma tanto de Borges, igual está en un halo de admiración, que igual siempre está alto. Pero está linda aquella frase cuando dice, creo que en el final dice, lo ardió a balazos, ¿no? Algo así. Sí, no, esas cosas extraordinarias que uno admira y envidia, hay que decirlo, lo reconozco. ¿Qué envidia? ¿Te acordás cómo se llamaba ese cuento de Borges? Espérate. Él no sé cuánto. Sí, te puse en el cortémoslo de la memoria. Porque efectivamente se desbarata el reparto del bien y el mal. Una cosa muy dostoyevskiana al mismo tiempo, típica de Arlt. Ahora bajamos varios peldaños, muchísimos, pero en el final de Confesión, mira, te agradezco la conexión, pues yo no la había pensado, la verdad es que no la había pensado. En un sentido, digamos, la traición es involuntaria, y el personaje... Pero culturalmente no, porque claro. Culturalmente no, porque ella estaba, ese chip se lo habían metido desde chica en esas confesiones, en la iglesia, digamos, en ese vínculo con militares y con la gente buena, para decirlo de algún modo. Exacto, en eso pensaba también que buena parte de lo que dijimos sobre la primera parte de la novela y sobre la figura de Videla, lo podemos pensar en el final de la novela, en esta traición, que es otra vez... Te agradezco la conexión con Arlt, que obviamente me halaga infinitamente, pero otra vez, ese mal proceder, ese mal, no podemos, como se dice hoy en día, spoilear, pero ese mal proceder, ese error y esa traición,
fue producto del bien por lo mismo que vos estás diciendo. Fue Sí. toda una maquinaria de la moral y del bien proceder, del buen proceder, lo que la lleva al personaje de Mirta a cometer un hecho terrible, a cometer un hecho Claro, atroz. claro. Entonces, Mira, hay una sí. anécdota que creo que no va a ser una infidencia, porque él alguna vez lo ha comentado, o al menos entre amigos, pero que podría ser pertinente, aplicable. Allá por el año 72, más o menos, una cosa así, Sebrelli va a una reunión, creo que era en la casa del hijo de Miguel Coronato Paz, un personaje así. Personajes de ese tipo, rondaban ahí, era la época de la opinión, eran los personajes. Y se le acerca en un momento, era un ágape, una reunión, y se le acerca un personaje, Galimberti, y le dice, mire, usted que fue el primero que pensó la idea esta de unir el peronismo con el marxismo, aquel peronismo a lo Merleau-Ponty, como lo llama usted, ¿por qué no nos guía? ¿Por qué no nos guía en todo esto? No fue la primera vez que le pasó, ya también lo convocó Berni, en su momento no este payaso que tenemos hoy en día, sino el Antonio Berni, el pintor, ¿no? De hecho, Berni lo había logrado convocar, conseguir a Osvaldo Lamborghini y a varios más que los logró sumar a un grupo que estaba en algún sentido liderado por Macera, ¿no? Y Berni había sido comunista. Entonces, Galimberti le dice, ¿por qué no se suma a nosotros? ¿Por qué no se suma justamente usted, que fue el primero que pensó esta idea? Primero Sebrelli le dijo, no, mi idea no era nada que ver con esto, porque era otra cosa. Pero después le dijo, pero además, cuando vuelva Perón a la Argentina, a los primeros que va a mandar a matar va a ser a ustedes. Y Galimberti se dio vuelta y se fue. Se tomó el ascensor y se fue. Pero podría ser interesante esto que le pasa a Mirta, pensándolo en la respuesta que le da Sebrelli, ¿no? A veces esta cosa cultural lleva a caer en la ingenuidad. Yo ahí haría un ajuste solo en términos de cómo es la novela Confesión, porque nos pone en otra dimensión, pero porque pensé, en cierto modo, lo que vos estás diciendo, que es que los que aparecen en Confesión son de Lerp, no de Montañés. Son los que ya no confiaron en Perón. Entonces son dos discusiones posibles. La que introducís es muy válida, obviamente, muy interesante, pero te diría en ese punto que no toca la novela y que casi te diría, en la novela busqué otra frecuencia en la historia política argentina y para que digamos, concretamente eso, son los del ERP, son los que no supusieron que por la vía de Perón podía haber un proyecto de revolución. No, en ese sentido está claro. Lo pensé en términos de la actitud de Mirta, cuando llama a un personaje que está en otras novelas tuyas, porque está en Cuentas Pendientes, el coronel Vilanova. Y acá aparece, mis olvidos. Pero no te habías dado cuenta, y son los dos coroneles. Sí, no, eso sí fue a propósito. Sí, ahora no me acordaba. Ahora no me acordaba. Déjame decirte entre paréntesis, porque estuve haciendo trampa como a Mary, pero con otra como vos me dijiste alguna vez, no se me iba a pasar inadvertida una nota al pie de página que pusiste en un libro criticándome. Ahora yo te digo, no se me iba a pasar inadvertida. Coronel Vilanova. Está muy bien, está muy bien. Para eso son pistas que los buenos lectores siguen o seguimos, tratando de ser buenos lectores. No, solamente que estuve espiando, y el cuento de Borges se llama El Indigno. Claro, sí. Se llama pero lo busqué, ya me acordaba que era él algo y... Podemos pasar a otra cosa de Confesión, sí, claro, que me parece muy interesante. Hay un momento, la página 100 de Confesión, en donde vos contás que Videla se casa con Alicia Hartrich. Y en San Luis, digamos, cuando se van con los padres a San Luis, y ahí hay un momento en que Mirta, esta que estaba erotizada por Videla, la que después sería la abuela, dice, eligió el europeísmo, eligió a una mujer, entre comillas podríamos decir, distinguida, fina, eligió
esa elección de Videla, y ella dice, empecé a odiar mi mantel de hule de mi casa, ¿no? Esa elección de Videla es también una elección simbólica, en el sentido de que él, cuando era la lucha entre azules y colorados, estaba del lado de los más liberales y no del lado de los más nacionalistas. Cuando tiene que elegir al ministro de Economía, elige un ministro de Economía, entre comillas, más liberal, porque efectivamente, con lo liberal que puede ser una dictadura, porque no puede ser liberal una dictadura, pero digamos... No creas, económicamente sí. Sí, eso que han dado en llamar neoliberalismo, lo que damos en llamar neoliberalismo, que lo es. Sí, después con Thatcher y Reagan se dio en llamar neoliberalismo, ¿no? Pero la verdad, yo sinceramente casi te diría que no acepto la idea. Yo creo que los liberalismos, hay como un liberalismo conservador, que era ese de Alzogaray, por ejemplo, y que en algún punto es el de, mucho más refinado, por supuesto, de Reagan y Thatcher, y un liberalismo que viene de Stuart Mill y que en el siglo XX ha tenido un desarrollo extraordinario, con Norberto Bobbio, con Giddens, por ejemplo, y yo adscribo a ese liberalismo, ¿no? Pero esto, bueno, no importa, pero esto sería como no fuimos prustianamente una Vos te digresión. fuiste, como yo no adscribo a eso que vos adscribís, no sé qué querés que haga con eso. Pero digamos, insinuaste un poco en esa elección de Alicia Hartridge y no de la chica del pueblo. ¿Hay algo de Videla también de su cosmovisión nacional? Mirá, en realidad había que resolver en la ficción la idea de que en realidad está desde un comienzo, pero que me llevaba al cierre de esa primera parte, que es que Videla no dejara le resultara cada vez más inalcanzable al personaje que yo inventé. Digamos que esa condición que tiene Videla a lo largo de la novela, que es por un lado imperturbable, aparece como alguien imperturbable, y vuelvo sobre la idea de la esfinge que vos marcaste, ¿no? Alguien que es por un lado imperturbable y por otro lado inalcanzable. Ella lo mira, incluso cuando se le acerca es como si lo tuviese lejos. La idea de que se le vuelva inalcanzable, que se le vuelva inalcanzable. Entonces volví sobre, digamos, sobre la figura de con quién se casa para terminar de establecer que ahí había una distancia insalvable para el personaje de la novela. Que esa distancia era insalvable. Siendo que la propia novela, digamos, en la segunda parte va a tener a Videla en el lugar del poder. Ese Videla de 15, 16 años de la primera parte es el dictador que ya sabíamos en la segunda, entonces esa especie de potestad, ¿no? del que está lejos y por encima, cobra todo su sentido político. Entonces el final de la primera parte, de alguna manera, tenía que subrayar eso, porque en la segunda iba a estar Videla digamos, en esa posición de poder donde efectivamente no había modo de llegar hasta ahí. Te hago una última pregunta respecto de la novela. Podría seguir haciendo, porque realmente es muy fascinante. Vos, no sé, vos en realidad sos para mí una especie de escritor fetiche. Me gustan mucho tus novelas y las disfruto muchísimo, las leo a gran velocidad. Vos sabés que, no sé si recordás, una vez pasó que te escribí un mail después de haber leído Cuentas Pendientes, porque me había acordado había advertido un detalle de que el personaje cuando salía o entraba no estaba mojado, y vos decías que había llovido hacía 3 horas. Bueno, no sé si te acordás, pero esto es una señal de que las leo con mucho cuidado. Y eso se agradece muchísimo. Hay un tema que está en casi todas tus obras, pero bueno, principalmente en Dos veces junio, y en esta también aparece, que es el tema de los números, esa especie de obsesión por los números. Bueno, acá aparece, en Dos veces junio, tema del Mundial, los partidos, las formaciones de los jugadores, de los equipos, los números de los futbolistas, los resultados, digamos, el tema numérico aparece como una obsesión tremenda. En este aparece el cura, un Padre Nuestro, una Ave María, 3 Padres Nuestros, 3 Ave María,
10 Padres Nuestros, 10 Ave María, 50, hasta llegar a un punto en que era inhumano seguir con el conteo, porque se iba como convirtiendo en gangoso la retórica del Ave María o del Padre Nuestro. Y ahora, si me permitís, meto un poco el dedo en la llaga con esto, ya que tanto te obsesiona este tema de los números, ¿no? Vos has dicho, en cambio, con el tema de los 30.000 desaparecidos, que ese, digamos, lo admitís porque frente al número, digamos, frente a la idea de desaparición, frente a la idea así abstracta de no blanquear los muertos, etc., había que oponerle algo también mítico. Alguna vez creo que dijiste algo parecido a esto. Bueno, a ver cómo es. Pero digamos, pero ahí lo que apuntaba es que ahí, en ese punto, es como que no te emociona la precisión. Es que no se trata de lo mismo. No se trata de lo mismo. La palabra, yo te diría, estamos hablando de números, pero hay una palabra que vos usaste que es muerto. Si vos usaste como equivalentes muertos y desaparecidos. Y yo estoy en desacuerdo con esa equivalencia, aunque hoy por hoy podamos establecer, suponer, admitir que los desaparecidos están muertos. En realidad, marco esta diferencia en relación a lo que vos dijiste recién. Vos equiparaste muertos y desaparecidos, los usaste de manera indistinta. Y para mí la diferencia es crucial y sostengo esa diferencia con mucha convicción, porque precisamente hace a la verdad histórica de lo que pasó en la Argentina durante el terrorismo de Estado. Hubo desaparecidos, no muertos. No fueron muertos, fueron desaparecidos. Y esa diferencia es crucial. Entonces, la discusión por el número no es una discusión de un número contra otro, sino por los criterios de cuantificación. Por eso te decía recién, depende de lo que estemos contando. Contar desaparecidos como si se contaran muertos es falso. En el criterio. Acá no te estoy discutiendo, todavía no llegamos al número. Todavía no llegamos a un número. Estoy en desacuerdo con el criterio que homologa muertos con desaparecidos. Estoy en desacuerdo con el criterio que supondría que podemos hacer una contabilidad de los desaparecidos por el terrorismo de Estado, cómo se contabilizan muertos en cualquier hecho de violencia, porque en el criterio hay una falsedad. Y todavía no dijimos cifras. En el criterio hay una falsedad. Porque en el criterio de que podemos establecer cuántos fueron, en el sentido de que se pueden contar cuerpos, ahí se está falseando la historia política de lo que pasó en la Argentina, que es que justamente desaparecieron los cuerpos. Entonces, no vamos a... Mi discrepancia es, no son muertos. Y por lo tanto, el criterio de contabilidad, fíjate, Marcelo, todavía ninguno de los dos pronunció un número, y la discusión es esta, y no precisa en ese sentido. El número, no es un número contra otro, es una posición política con respecto a qué es lo que pasó durante la dictadura en nuestro país. La idea de que se puede fijar o establecer, y cuando se piden pruebas, cuando se dicen, a ver, presenten las pruebas, ese es el punto más alto de la falsificación en la interpretación de lo que pasó en la Argentina durante la dictadura, porque precisamente de eso se trata. De que hubo una represión por parte del terrorismo de Estado que fue ilegal y que fue clandestina. Y escamotearon la información y desaparecieron los cuerpos. Entonces, aproximarse al problema que vos me proponés, aproximarse con un criterio de certificación, que sería lógico para una represión legal, que informa el accionar del Estado y entrega los cuerpos, los muertos, aplicar ese criterio a lo que pasó en la Argentina entre el año 76 y el año 83, podemos contar desde antes los años, eso es falso de por sí, porque es un criterio que presupondría la posibilidad de una certificación legal cuando la represión fue ilegal. Y presupondría que tenemos los cuerpos y los podemos contar cuando de lo que se trató de que desaparecieron los cuerpos. Y presupondría que el Estado abrió su información cuando lo que hizo el Estado fue reprimir de manera clandestina.
Porque si van a dar información, que digan lo de dónde están los nietos. Y no lo dicen. No lo dicen. Ese crimen de Estado que se sigue cometiendo, porque sigue habiendo cantidad de personas que están hoy en día en condición de secuestrados, porque fueron apropiados en esos años, se les quitó su identidad, fueron secuestrados y permanecen en condición de secuestrados. Y se van encontrando uno por uno a través de la admirable tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y de Estela de Carlotto, al frente de Abuelas de Plaza de Mayo, encontrando uno por uno, porque el aparato de represión criminal del Estado nunca dio esa información y sigue sin darla. Entonces, decir comprobación, reclamar, digamos, de decir, a ver, comprueben, cuando precisamente de lo que estamos hablando es el modo en que se activó el terrorismo de Estado. Insisto, fue ilegal, fue clandestino, los cuerpos no están. Entonces, la tesitura de pedir la certificación o expresarse como si hubiese certificación falsifica la realidad de lo que ocurrió. Los cuerpos fueron desaparecidos. No sabemos dónde están. Nosotros no sabemos. Exigimos. Seguimos exigiendo esa información. Y no solo ya de los desaparecidos, aunque podemos inferir que están muertos. Porque parte de la operación del terrorismo de Estado, parte de los dispositivos del mecanismo del terrorismo de Estado, fue descargar sobre cada uno de los que pedían por el desaparecido la decisión de cuándo no esperar más. Terrible. ¿Cuándo lo das por muerto? ¿Cuándo no esperas más? ¿Cuándo cerrás la ilusión? ¿Cuándo decís ya está? El Estado nunca dio esa información, nunca. Y descargó, y eso es parte de los mecanismos del terror, fue parte de los mecanismos del terror. Sostener esa figura del desaparecido, tal como vos citaste a Videla hace un rato, no tiene entidad, y es esa figura terrible del desaparecido la que estamos interrogando. No es, en eso Marcelo estoy en desacuerdo, la equiparación, vos recién usaste intercambiablemente, desaparecido, muerto. No, justamente se trata de la diferencia. Porque la represión del Estado produjo esa diferencia, porque produjo la desaparición forzada de personas. Entonces lo que estamos discutiendo es la figura del desaparecido. Equipararla con el muerto es falso. Todavía no dijimos números, ¿eh? Y hasta podríamos, Marcelo, si vos querés, dejar acá y no decir números. Porque el núcleo de la discusión es esto, no es un número contra otro, es qué estamos contando y cómo se cuenta esto que estamos contando. Contar desaparecidos como se cuentan muertos es falso. Es falso en relación a lo que pasó en la Argentina. Porque lo que pasó en la Argentina no fue que hubo muertos en la violencia, hubo desapariciones forzadas de personas. Y yo en general estoy de acuerdo con vos en esa postura. En general estoy de acuerdo con vos en esa postura. Ahora, descentrando esto y llevándolo a un terreno bastante más, podríamos decir un poco menos trágico, vos que sos una especie de fundamentalista de los números, ¿qué sentís? Sin embargo, fíjate, Marcelo, que contesté lo que planteaste antes y no dije ningún número. Es verdad. Los números, 30.000. ¿Qué sentís frente a este manejo, esta contabilidad un tanto confusa de estos otros 20.000 muertos que hay ahora de la epidemia, como hubo antes de las inundaciones de La Plata, ¿no? Esos muertos que Scioli no quería blanquear, o los que ahora parece esta gente de la provincia de Buenos Aires que por una especie de competencia deportiva con los muertos de la capital no quería blanquear del todo, ¿no? Salvando las distancias, porque las distancias son muchas, pero los hechos son trágicos también, muy de otro modo, y muy en otros contextos y en otras condiciones, sí, efectivamente, comparto esa preocupación. La información tiene que ser clara. Bueno, no sé si... No sé, José Guillermo, si, digamos, si tenemos algunas preguntas que quieran trasladarle a Martín, o vos me dirás. Sí, hay preguntas, pero estamos con bastante poco tiempo. No sé si podés
reflexionar un poco, Martín, muy interesante todo lo que, la conversación, sobre lo que planteamos, sobre la literatura en la era digital, lo de las redes sociales, si tenés algo para decirnos de eso. Tengo, sí, probablemente sí, porque obviamente es una cuestión que me interesa y no tengo una visión apocalíptica al respecto, o trato de no tenerla. Es raro lo que pasa con la literatura, porque este objeto que uno tiene acá, mira, eché mano a un libro porque lo tengo acá arriba, pero resulta ser uno de Martínez Estrada, vos podés creer, por algo uno lo nombró, que es que lo tenía acá nomás. Este objeto, este dispositivo tecnológico llamado libro, estuvo alguna vez a la avanzada de las tecnologías relacionadas con el arte, cuando todavía no existía la posibilidad de la reproducción mecánica de sonidos, eso vendría mucho más adelante, la posibilidad de grabar sonidos, cuando todavía no existía la reproducción mecánica de imágenes, lo que existían eran copistas que volvían a pintar, pero no existía la reproducción. No sé, Marcelo, lo que está a tus espaldas, yo presiento que es una reproducción, no un original. No, es un original. Uy, entonces me alegro. Es es el Teatro Colón, pintado por Carlos Alonso, pero ¡No! lo que él pintó, en realidad, es una orgía. Subestimé tu galería de arte. Es una orgía en el Teatro Colón. Ah, no, qué maravilla. Qué maravilla. Entonces me alegro doblemente que sea el original para esto que estamos diciendo. Es que la pintura encontró mucho después la posibilidad de la reproducción tecnológica. Lo que estoy diciendo no es mío, es de Walter Benjamin. La literatura, entre todas las artes, fue la primera que tuvo reproducción tecnológica. El libro, la imprenta y el libro. Cuando las imágenes todavía no la tenían, cuando la música no la tenía, cuando las artes visuales no tenían reproducción tecnológica, la literatura ya tenía reproducción tecnológica, con un dispositivo técnico de avanzada llamado libro, a través de un mecanismo de reproducción llamado imprenta. Ese objeto, que estuvo adelantado a la reproducción técnica en el mundo de las artes, hoy en día perdura. Y cuando la manera de ver imágenes cambió, porque la manera de ver y hacer imágenes cambió, la manera de grabar o poner en circulación la música cambió, hasta para los que todavía vamos a la disquería y compramos los discos, la manera de escuchar música cambió, y la manera de hacer artes visuales y de, insisto, no solo de recepcionar, también de producir artes visuales cambió. En la literatura persiste aquel viejo, antiquísimo dispositivo que alguna vez fue de avanzada y hoy en día nos pone a los que estamos en la literatura como la retaguardia de la tecnología. Todavía estamos con el objeto libro, que a la vez, como decía José, convive de hecho con las nuevas tecnologías que también habilitan e introducen nuevas maneras de producir textos, nuevas maneras de ponerlos en circulación y nuevas maneras de leer, nuevos soportes para leer. Hay que decir que el libro resiste de una manera notable, porque resiste de una manera notable. Yo recuerdo hace unos años me tocó ser invitado a la Feria del Libro de Frankfurt, en Alemania, que es la más importante de todo el sistema editorial del mundo. De hecho, la feria sola es más grande que algunos pueblos que yo he conocido, es un lugar inmenso. Para ir en la Feria de Frankfurt, de un pabellón a otro, hay quien se tomaba, hay colectivos adentro para ir de un lugar a otro, es una cosa inmensa. En aquel momento había muchísima inquietud, porque los que están metidos en la industria del libro, yo no estoy metido en la industria del libro, yo solamente escribo, lo único que hago es escribirlo. Pero los que estaban metidos en la industria del libro tenían una fuerte preocupación de que les pasara lo mismo que les había pasado a los de la industria discográfica. Mucho miedo, que era así, nos va a pasar con el libro lo que les pasó con el disco. Y van a empezar a circular los textos como circulan las músicas, y el objeto libro va a ser un objeto, digamos, destinado a una especie de consumo selecto, casi de coleccionistas, y nos va a pasar en el mundo editorial lo que pasó en el mundo discográfico. Esto que cuento fue hace 10 años, y la verdad es que no pasó. O no en la medida que se tenía, no en la medida que se tenía. El libro, como objeto, persiste y perdura, eventualmente combinado con nuevas tecnologías o con nuevas formas de leer. Lo cierto es que perdura.
perdura. Hay algo en el dispositivo, hay algo en el papel, hay algo en el objeto, hay algo en la combinación de mirada y tacto, ¿no? De leer y también tocar y de marcar y de subrayar, que evidentemente sigue haciendo del libro un objeto atractivo. No quiero ser apocalíptico, me resisto porque es un viejazo, en realidad me resisto solamente para no ir a parar a las típicas posturas de cuando uno se está volviendo viejo, ¿no? Que es lo que me está pasando a mí, que es que uno empieza a sentir que todo era mejor antes. El fútbol es para mí en ese sentido un termómetro muy claro. Cuando me encuentro pensando, por ejemplo, los jugadores ya no duran en ningún club, enseguida se van a otro equipo, digo, pero mi papá decía lo mismo en los años 70. Mi papá decía lo mismo en los años 70, decía, antes la Bruna jugó toda la vida, en cambio ahora se van, y yo ahora digo Bochini, digamos, me encuentro diciendo lo mismo, y me resisto a pensar que uno vive, digamos, que los buenos tiempos ya pasaron y que uno está viviendo un apocalipsis, porque uno siempre tiende a pensar que los buenos tiempos corresponden a cuando uno era joven, porque en realidad lo que era bueno era ser joven. Y cuando yo era chico y ya vi una añoranza, los viejos de los años 70 decían, no, el fútbol era el de los 50. Y después ahora en los 2000 uno estaría tentado por decir, Gatti jugó 12 años en Boca y Bochini toda la vida en Independiente, antes, pero la verdad, una vez encontré un texto de Homero Mansi, que es un poema que él dedica a las viejas calles de tierra en el barrio, que estaban desapareciendo a manos del empedrado. Años después iba a haber poemas añorando el empedrado. Siempre hay algo que se pierde, siempre hay un estado de añoranza, y el asunto es que eso puede ser un poco bastante... Como gesto de nostalgia me gusta. Como gesto conservador, de antes las cosas estaban bien y ahora estamos en decadencia, no me gusta. Tengo como prevenciones al respecto. Lo digo por esto, José, que es que las alarmas que uno puede ver hoy en cuanto a una competencia entre el viejo soporte, libro, y las nuevas tecnologías, no son distintas en su concepción. El estado de cosas, por supuesto, que es distinto. Pero el clima apocalíptico no es distinto de lo que se discutía cuando yo era chico con la televisión. Ahora con la televisión, se decía en los años 70, ahora con la televisión ya no se lee como antes. Los chicos ahora con la tele, se hablaba de la cultura de la imagen contra la cultura de la letra. Y vos ni te lo vas a imaginar, José, pero la televisión de la que yo te hablo tenía 4 canales, 4 acá en la Argentina. Si tenías antena en el techo y le ponías una papa, agarrabas Canal 2 de La Plata, 5, no podías hacer ni zapping. Lo que ahora es América. Es lo que ahora es América. Y sin O embargo, América. Ahora, algunos con maldad, citando a Massa, dicen América. sí, bueno, podemos discutirlo. Puede ser, no me voy a irritar por eso. O sea, la mirada apocalíptica de una cultura letrada que se pierde habrá estado en todas las épocas. Vi pasar por ahí un par de preguntitas que... Ahora voy, yo también las estoy viendo, solo digo esto. El asunto es, para mí, digamos, para no caer en lo apocalíptico, en aquel momento, en vez de pensar una rivalidad televisión-libro, que marcó mi infancia, yo era muy lector, porque me gustaba ya de chico leer, pero ya estaba esta pugna. ¿Por qué no pensar influencias, mutuos estímulos? Alguien navega en la red y ve algo que lo lleva a un libro. Y está en un libro, lo que yo hice recién, no nos acordábamos con Marcelo, porque ya estamos un poco grandes, no nos acordábamos del nombre del cuento de Borges. Me fui a la red, ahí apareció El Indigno, y vos mandaste el enlace. Y ahí, perfecto. Entonces, en lo que nosotros mismos hicimos recién, se puede advertir que no hay por qué pensarlo en términos de una dicotomía, sino un movimiento. Del libro a la red, de la red al libro, porque vos pones el enlace, pero si a alguien le gusta, probablemente lee El Indigno y después dice, quiero el libro, y va al libro. Es verdad que me parece que el formato digital del libro tiene como una característica más digresiva. A mí me ha pasado, porque el problema es,
que no se lo puede blindar a ese libro digital. Y entonces aparece constantemente bombardeado por mails, por cosas que aparecen por arriba, por abajo, y que molestan, perturban. En cambio, uno cuando lee un libro físico puede apagar los aparatos y empezar a ponerse los anteojos, una lucecita, y queda ahí como vampirizado. En cambio, lo otro... A mí me parece que, a mí me pasa, como cantaba, ¿quién era? Palito. A mí me pasa lo mismo que a usted. Sí, a mí me pasa lo mismo que a usted. Pero no quisiera hacer de esa condición, digamos, un lugar de enunciación moral. Yo tengo esa preocupación y me pregunto por las condiciones de distracción y de dispersión, pero no solo respecto de la lectura. Por ejemplo, la conversación también ha cambiado en la sociedad. Es cada vez más difícil sostener una conversación donde haya atención a lo que se está conversando. O sea, el estado de dispersión, digo igual una cosa, hay una cosa que dice Gombrowicz sobre la distracción, y no había redes. Dice, yo escribo una novela, preparo toda la atención de una escena, hago todo digamos, introduzco un elemento de tensión y de intriga para rematar en la última oración, y justo cuando va a venir la última oración entra una mosca a la habitación del lector. Se me jodió el recurso, se me jodió el suspenso. La distracción ya existía. Ocurre... Eso hace acordar al famoso cuento de Catherine Mansfield, ¿no? Eso no me acuerdo, ¿ves? Que hay también la distracción. The Fly, la mosca. Era un claro. Cuento, claro, que ella estaba pensando en el hijo muerto o en el padre muerto, no me acuerdo, claro. en un familiar muy cercano muerto, y estaba en el... y de pronto aparece una mosca y la mata y la mete adentro del tintero y la quiere aniquilar con la tinta, y entonces es como una contraposición, ¿no? No sé si te acordás. ¿Viste esos olvidos que uno le vuelve a medida que escucha? Porque yo diría, lo que pasa, lo que vos decías, Marcelo, es así, digamos. Hoy en día los estímulos son mucho mayores y la distracción no viene de afuera, viene del mismo dispositivo que estamos viendo. Pero yo no lo plantearía solamente respecto de la lectura. Cada vez es más difícil seguir el hilo de una conversación también. Yo lo veo en la televisión. En la televisión, yo creo que los debates salen mal por muchas razones. Una de las razones es que cada uno, una vez que habló en pantalla, lo ves en la tele. Una vez que termina de hablar, va al celular y ya no escucha con atención lo que se le contesta, porque está en su propia pantalla buscando no sé qué primicia. Entonces, cuando le contestan a lo que dijo, ya no lo está escuchando. Es más, el otro día lo dije en una columna, el episodio a Mary, yo lo considero, digamos, menos ligado a la cuestión sexual que a la dificultad cada vez mayor para estar concentrado en algo. En algo. Se distrajo con la teta, se podría haber distraído con otra cosa. El asunto es por qué no puede seguir el hilo de una cosa. Lo vemos en el cine, cuando íbamos al cine, ya volveremos. No son 8 horas, no es una de Sokurov de 6 horas de duración. 1 hora y media dura la película, no podés 1 hora y media prestar atención. No, cada vez más uno advierte que cada vez más gente tiene dificultades para prestar atención 1 hora y media sin dispersarse. Entonces, efectivamente, es una cuestión que toca todas las conversaciones, escena típica, digamos. Vos te querías hablar tranquilo, te ibas a un café, un encuentro, mano a mano, vamos al café para hablar tranquilos. Esa escena desapareció porque cada uno de los interlocutores lleva su celular, que suena y que manda cosas. Y entonces no existe más el hablar tranquilos, no existe más. Entonces, es un estado de cosas general, yo lo plantearía en términos de ¿qué pasa con nuestra capacidad de concentración? ¿Qué pasa? Porque este estado de multiestímulo, este bombardeo que decía Marcelo, no nos llevó a desarrollar una capacidad para prestar atención a 4 cosas a la vez. No prestamos atención a ninguna. No somos, multiconcentrados ahora. Vemos una película y la seguimos y contestamos. No, estamos dispersos de los mensajes que estamos contestando, de la película que se supone que estamos viendo, más las moscas que siguen ahí, más lo que la cabeza de uno hace, porque uno también se distrae solo. Entonces yo lo pondría en términos de un estado general de la cultura en el cual la lectura es solo un capítulo. Es solo un capítulo. Porque entonces
Yo recuperaría, como te dije, José, esto mismo que acaba de ocurrir. Nosotros y vos mismo lo pusimos en escena acá mismo. Pensar que puede haber, que pueden estimularse mutuamente las redes y el libro. El libro te manda a las redes te mandan a los libros, y uno lee yendo y viniendo de una cosa a la otra. No obstante, es cierto que la conectividad permanente nos pone a todos en un estado de distracción. Fue una cosa que, mientras hubo cuarentena, es decir, mientras tuvimos que estar encerrados en las casas, fue una de las cosas que a mí más me afectó en mi día a día. Yo no tengo aparato con internet conmigo. El aparato que yo llevo conmigo no tiene internet. Yo no estoy conectado a internet normalmente. Durante el lapso en el que teníamos que permanecer en nuestras casas, yo tenía internet a mi alcance, todo el tiempo, como nunca tuve. Y efectivamente mi estado de dispersión se multiplicó por 10 o por 20, porque aunque me tirara en el sillón a leer, una cosa es, en el bar, si digo, uy, me habrá contestado, bueno, cuando vuelva veo, y volví al libro. Acá me iba a la computadora a ver si me habían contestado. Entonces, efectivamente, eso existe, pero el chiste, yo les diría sinceramente, me preocupa más sobre el género conversación. No se puede tener una conversación de corrido ya. Ninguna. Bueno, tuvimos una hora y media de conversación entre ustedes. Celeste, ¿podés leer las preguntas? Claro, espérate, y así ya vamos cerrando. Arranco, espérate, porque Julio Santillán dice, cuando a Camilo José Cela le preguntaban cuál era su mejor libro, él decía que los libros son como los hijos de un escritor, y un padre siempre defiende a los hijos más débiles. Lo mismo con los libros. Traslado de todos modos la pregunta, ¿cuál es tu mejor libro? ¿Cuál es el más especial? Para no verme con ese dilema en la vida real, tuve la precaución de tener un solo hijo, digamos, pero no tuve la misma precaución en la literatura de escribir un solo libro. Libros escribí más. Así que lo que plantea Julio me funciona. Uy, gracias, José. Mirá, la respuesta tiene muchas. No quiero nombrar ahora cada uno como para cumplir con todos los hijos. Es que igual los libros no son hijos. Hijo es hijo. Pero uno son, digamos, el reconocimiento que uno recibe, que podría ser 2 veces Junio, o las satisfacciones que un libro le ha dado. Ciencias Morales, hubo un premio en España, el premio Anagrama y el premio Ralde, eso claro. La película. La película. Pero yo creo que en el sentido lo plantea Julio, más que los libros más reconocidos, porque eso no deja de venir de afuera, o las satisfacciones que un libro nos trajo, no deja de ser algo que el libro... Yo mencionaría 2. Uno que es el que más disfruté de escribir, que es El Informe, que es una novela humorística sobre San Martín, de humor. Yo estaba haciendo mi tesis de doctorado sobre la figura de San Martín. Y la tesis de doctorado, quiera uno o no lo quiera, nos instala en un registro de seriedad e incluso de solemnidad. Y escribir esa novela paródica y cómica sobre la historia argentina y sobre San Martín, para mí fue una válvula de escape en paralelo a lo que estaba haciendo con mi tesis doctoral, que hizo que la escritura de esa novela, El Informe, la disfrutara especialmente, pero agregaría el libro en el que me produjo me reconfortó de otro modo, que fue donde sentí que había logrado algo, que le estuve dando vueltas a lo largo de los libros, y hubo uno donde dije, acá me parece que salió, que es Bahía Blanca. Así que nombraría esos 2. Hago una pequeña digresión, ya que nombraron a Camilo José Cela y que estuvimos hablando en algún momento del tema del Congreso y de la gente que hace cosas que se distrae en el Congreso. Camilo José Cela había sido, en algún momento fue diputado en España, ¿no? Y parece que efectivamente no era por video, pero personalmente se quedó dormido. Y estaba dormido, y entonces el presidente de la Cámara en un momento le dice, señor Cela, ¿está usted dormido? Y entonces Cela le dice, no, disculpe, despertándose, le dice, simplemente estoy durmiendo. Y entonces el presidente le dice, ¿pero qué diferencia hay? Pues la misma que hay entre estar jodido y estar jodiendo.
habría que haberle acercado a Mary una salida de esta índole. No se me ocurre ahora cuál, sin ser grosero, pero... Podría haber salido con una cosa así. En realidad, Sí. hubo otro diputado que se salvó por Ameri, porque estaba durmiendo en ese mismo momento. En comparación... Uno de San Juan. Tenemos Bueno, las yo preguntas creo que de justifico Esteban. más, si por distraerse, me parece que está más justificada la distracción. Martín, Sí. si quieren los ayudo con las preguntas. Acá Esteban Brizuela. Yo acá las veo, mirá que tengo 80 clases dadas en Zoom, así que estoy entrenado. Bueno. Esteban dice, tu postura me habla a mí, con respecto a la circulación gratuita de tus libros en formatos digitales, hubo un debate entre escritores sobre ese tema en medio de la pandemia, no sé qué te pareció esa discusión. Participé en parte en esa discusión. Tuve ahí mi agarrada y mi debate y hubo intercambio. Yo separaría en lo que plantea Esteban dos aspectos, digamos, la circulación en formato digital me entusiasma en el sentido que me entusiasma todo aquello que promueva la circulación de la literatura y facilite la llegada de los textos a los lectores. Todo lo que suponga que lo que se escribe, digamos, circule más y que la llegada de un texto a un lector posible se facilite, bienvenido. Y los formatos digitales, sin dudas, facilitan y promueven la posibilidad que eso que uno tanto quiere, que es el encuentro de un texto con su lector posible, se produzca. Ahora bien, hay otra faceta, porque yo ahí subrayé formatos digitales, pero la palabra que hay que subrayar, lo que la pregunta de Esteban es circulación gratuita, porque ahí viene otro problema y otra cuestión, que es, yo pretendo que se pague por mi trabajo, excepto cuando yo decido donarlo, cosa que ocurre muy a menudo, muy a menudo. Cedo derechos de autor muchas veces, regalo libros muchas veces, doy conferencias gratuitas infinidad de veces, doy clases gratuitas sobre todo. Es más, no tiene esto ninguna ejemplaridad, ni quiero ponerlo como ningún mérito, no quiero asumir ahora una posición moral, pero me ha pasado rechazar, me han invitado a dar conferencias y la institución era pública y yo insistí en que entonces no quería yo hacerlo de manera gratuita. Es decir, mi disposición a donar, claro, se trataba de un profesorado público en un país, y en aquel momento había un hostigamiento a la educación pública muy especialmente encarnizado. Entonces ahí hay un gesto de decir, no, yo quiero hacerlo, quiero donar esto. Entonces, efectivamente, en relación a lo que plantea Esteban, mi disposición a una donación de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi trabajo, es plena. Pero una cosa es que uno ceda su trabajo y otra cosa es que se lo agarren sin pagártelo. La diferencia me parece que es sustancial. Entonces hay dos instancias ahí, Esteban. Yo creo que hay una cuestión o un criterio que yo no comparto, que es que no se percibe que lo que hay ahí es un trabajo. Es decir, hay una concepción metafísica, espiritualista de la condición del escritor, que supone que el arte es un asunto del espíritu, y como asunto del espíritu, no correspondería mancillarlo en términos de un trabajo. La figura de Roberto Arlt, que ya apareció, la podemos traer a colación otra vez, porque Arlt fue uno de los que de manera más potente irrumpió contra este imaginario espiritualista de la creación literaria e introdujo las condiciones materiales concretas de la escritura como un trabajo. Ligado por otra parte al periodismo, ligado al mundo del teatro, esa condición y esa relación con el dinero. Ricardo Piglia ha leído esto fabulosamente, pero también en El juguete rabioso, ya que antes hablamos del juguete rabioso, está esa cuestión. En contra de la concepción, insisto, espiritualista de la literatura como un ámbito inmaterial, hay una materialidad social, hay una materialidad económica, y lo que hay objetivado en el objeto libro es un trabajo. Y el trabajo del escritor. Explotado por las editoriales, claro, como suele pasar en el capitalismo con los trabajadores, recontra y sobreexplotados por las empresas, sin dudas, dado que los escritores percibimos solamente el 8% de lo que un libro vale. Cuando cualquiera de ustedes compra un libro, quizás ya lo sepan, de lo que ustedes pagan por un libro, al escritor le tocan solamente va el 8% de lo que se ha pagado por ese libro. Eso efectivamente es una condición que se podría discutir en términos de la explotación del trabajo. Ahora bien, esa discusión gana muy poco con la iniciativa de, encima de ese 8%, robarlo.
no ganamos nada, digamos. Encima que pagan el 8, no me lo van a pagar. Porque insisto, no me estoy refiriendo al texto que uno dona, no me estoy refiriendo al trabajo que uno cede, me estoy refiriendo a apropiarse del trabajo de otro, o porque no se registra que lo que hay de por medio es alguien que hizo un trabajo, o porque por alguna razón se considera que ese trabajo no hay por qué pagarlo. A mí no me parece mal una especie de socialización general, pero me llama la atención que esta socialización se emplea solamente con los escritores. Bueno, también con el cine un poquito, a veces pasó con el cine. Había una película que no la iba a ver al cine porque realmente era muy complicado ir a verla, que era La Flor, y cuando sucedió esto de la cuarentena estricta de los primeros días, la verdad es que la liberaron, la película, que es la del hijo de Ginás, Mariano, ¿no? De Mariano Claro. Ginás, que además es un amigo, pero a mí me había gustado mucho Historias Extraordinarias, y quería ver La Flor, pero es una película de 14 horas, era realmente difícil verla, y no estaba liberada. La liberaron, y la vi en 3, 4 días en mi casa, pero la verdad que si hubieran cobrado un arancel para poder verla, lo habría pagado con gusto. Ahí vos lo ponés en los términos exactos. Alguien libera o dona su trabajo, o dice, voy a dar esta conferencia aunque no me paguen. O te convocan y te dicen, mirá, esto es una escuela pública de tal lado, no tenemos plata. Yo jamás diría entonces no voy, pero de ninguna manera. Ahora, la distinción entre liberar los derechos o ceder el trabajo a una condición social donde no se reconoce que ahí hay un trabajo y presuponer que entonces eso está en libre disponibilidad. A mí no me parece mal, pero entonces pongamos libre disponibilidad todo, ¿eh? Porque cuando yo voy claro, ¿viste? Cuando yo voy al supermercado me cobran, cuando voy al psicoanalista me cobran, y lo bien que hace. Si hay algún problemita legal, hay que ir a un abogado, te cobra. Que todo el mundo cobra menos el escritor. O sea, la socialización y el cooperativismo y el don funciona para los cineastas, para los músicos, a los que también doctorean, y a los escritores. No, bueno, o socializamos todo y todo el mundo cede su trabajo, y que vengan los arquitectos para la reforma y no me cobren, y me analistan, mañana voy, que no me cobre. Claro que cobran, trabajan, cobran. Bueno, el escritor trabaja, cobra. Si quiere ceder su trabajo, cede, del mismo modo que si un abogado te dice esto te lo arreglo, deja, no me debes nada, es raro que pase, pero puede pasar. Vamos a hacerlo sus abogados. No tenías por qué descubrir esa faceta oculta. Un abogado dice así, te vi en la pantalla. Digamos, ¿qué pasa? Que cada cual cobra su trabajo, y en el caso del escritor, insisto, o no se percibe que ahí hay un trabajo, o por alguna razón se considera que ese trabajo es legítimo no pagarlo. No estoy de acuerdo con que no se pague cualquier trabajo. El trabajo hay que pagarlo. Y si está mal remunerado, porque lo está, o si hay explotación de las grandes editoriales, que la hay, la salida no es... ¿cómo decir? La Ford también explota a sus trabajadores, pero si yo voy a pedir entonces que me den un Focus, no me lo dan. Quiero decir, ¿cómo es este razonamiento que como hay explotación de las editoriales, entonces en todo caso habría que buscar una manera de no perjudicar al escritor? Entendiendo por escritor, otra vez, la figura de Art, en contra de todas las versiones sublimadas del creador metafísico. ¿Saben qué trabajo hay? Hay un trabajo en un libro. Ese trabajo corresponde pagarlo. Quedó claro. Ahí le damos la última pregunta a Ignacio y cerramos porque nos fuimos mucho con Bueno, que juega Boca, ojo que juega Boca, ahí sí que no nos podemos pasar. Sol dice que, por ejemplo, ahora estoy escuchando y haciendo prácticos de la facultad. Está muy bien, cada uno tiene que interrogar si logra la doble concentración. Yo los partidos de Boca los veo así, pero hay un Barcelona-Celta de Vigo, lo tengo de fondo mientras leo. Entonces, digo, una de las dos cosas no estoy siguiendo bien, espero que sea el partido. Ignacio dice, en el Borges Oral, Borges dice, en referencia al libro, que se lee un libro para la memoria distinto de un diario que se lee para el olvido, en alusión a lo que decía Martín sobre la importancia del libro. Es más, mirá, Ignacio, también te diría esto, porque salió la conversación con Marcelo.
Porque yo me olvido. Necesito los libros. Porque me olvido. Es decir, yo necesito la posibilidad de volver. Esto debe ser un viejazo también. Hace un tiempo, no tanto, en una librería de viejo, tac, 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 encuentro la edición de Tusquets de Big Bang de Severo Sarduy. Dije, ¿qué hallazgo? Lo compro. Compré. Lo traigo para mi casa, voy a la biblioteca, literatura latinoamericana, busco la S, y claro, ¿cómo no lo iba a encontrar? Si ya tenía Big Bang de Severo Sarduy en Tusquets. Ya lo tenía leído y subrayado. Me olvido, mi relación con las lecturas están muy ligadas al olvido, pero entonces, Ignacio, yo diría, porque me olvido, necesito el libro. Necesito el libro puede ser borgiano, esto también es como de Ignacio citaba a Borges. El libro pasa a ser mi memoria. Mi memoria del lector está en los libros, porque al mismo tiempo, si me da 10 minutos, hoy con el indigno, si me daba 10 minutos, yo voy a la biblioteca, agarro el libro, lo tengo, claro, y lo tengo leído, lo tengo marcado y lo tengo subrayado. Y debe haber anotaciones al costado. En 10 minutos, el recuerdo está activado. Pero el recuerdo no está alojado acá, está alojado en el libro. La biblioteca es mi memoria de lector. Sí. Martín, me gustaría ligar esto con la pregunta que yo hice y quedó por ahí sobre qué pasa con esos textos atribuidos, porque a veces las redes distorsionan un poco la imagen del autor, y pasa mucho con autores conocidos como Borges, García Márquez, a los que le atribuyen textos que jamás escribieron y que pertenecen a autores desconocidos, o bueno, de mucho menos fama. Entonces, ahí el libro nos asiste para salir del error, ¿no? Sí. Por ejemplo, decir, bueno, no quiero que me metan más un perro con textos de Borges en internet, me compro las obras completas. Bueno, eso sí lo hago, pero bueno. Ahí hay una, sí, totalmente, ahí son dos cuestiones. Una, efectivamente, el mundo impreso ofrece garantías de otra índole, pero nada impide que busquemos las maneras de darle más credibilidad al espacio de las redes. Tiene que haber una manera. Efectivamente, bueno, recordarán que el gobierno anterior en la Argentina, cada vez que hizo un homenaje a Borges, lo hizo citando algo que no era de Borges. Porque evidentemente no tienen los libros y buscaban en las redes. Distintos funcionarios del gobierno anterior, aparentemente del área de cultura, se ensartaron una y otra vez con frases que no eran de Borges, porque pasa esto que vos decís, Celeste, sin dudas. Entonces yo te diría, efectivamente, hay algo en lo que llamaríamos cultura libresca, que por algún motivo, efectivamente, no por nada sostiene su peso. Porque, insisto, el libro ha resistido. Yo también me pregunto, y lo pienso, por ejemplo, con mi hijo, tengo un hijo de 20 años, ¿cómo es escuchar música? Mi hijo no sabe lo que es un disco. Bueno, no sabe, estoy exagerando, no quiero que él lo tome a mal, pero no se escuchan discos, se escuchan canciones. Voy a ser justo con mi hijo, porque sí tiene relación con objetos, discos, objetos conceptuales, ¿eh? O sea, Artaud es Artaud, de Spinetta. Artaud es Artaud. Pero es como una excepción. Uno mismo, para no ponerlo en los jóvenes o en mi hijo. La obra de conjunto, ¿cómo se escucha música ahora? Si el objeto disco, si escuchar un disco, es decir, algo que un artista combinó y reunió en una obra, a veces son rejuntes, pero a veces hay una articulación conceptual de 12 canciones en un objeto llamado disco. ¿Qué pasa cuando ese objeto desaparece en el modo, digo, no estoy ahora hablando del objeto material, digo, en el modo de escuchar? ¿Quién entra a la red y escucha? Yo, pero por nostalgia. Ay, vos también, Celeste, me alegro. Porque claro, si no el objeto es otro. En lo que vos decís de la atribución, yo insisto, no quiero ser apocalíptico y no quiero pensar en una antinomia redes contra libros. Entonces el asunto sería transferir al espacio de las redes el rigor, para no ensartarnos, porque nadie está exento además de ensartarse, el rigor que le asignamos a los libros, sobre todo, pero en parte con lo que hablábamos antes, de algo que ya no sería la dispersión, sino el chapuceo, si vale la palabra. Chapucear. Yo detecto muchas veces, digamos, lecturas que en realidad yo no usaría la palabra lectura. Alguien chapuceó en las redes, un cachito acá, un cachito allá. Yo soy docente.
soy docente, o sea que trabajo un poco con estas cuestiones, son mi trabajo, no solo son mi interés personal. Entonces, ¿qué pasa con ese chapuceo que ni siquiera es una lectura combinada? Porque si no sería muy borgiano. Las redes producirían un efecto de lectura muy, muy borgiana, sino siempre y cuando sea efectivamente la lectura como esa biblioteca infinita de hiperconectividades y no el chapuceo de un cachito acá, un cachito acá, un cachito allá, donde al mismo tiempo pasa, Celeste, lo que vos decís, la atribución, un tema de Borges otra vez, las atribuciones erróneas, eso que Borges tematiza en Pierre Menard, autor del Quijote, las atribuciones erróneas que se terminan volviendo sobre él. Cuando yo doy Borges, porque en alguno de los cursos en los que trabajo hay un bloque, de hecho en 2 semanas lo empiezo, sobre Borges, para introducir a Borges trabajo sobre el poema Instantes. El que falso. Falsamente atribuido a Borges, para trabajar sobre la falsa atribución y el imaginario que ese poema activa alrededor de la figura de Borges. Pero él le habría hecho gracia, ¿no? Porque a él le gustaba a su vez inventar cosas, inventar autores e inventar, así que Sí, le habría hecho mucha gracia. Sí, por eso, digamos, la cuestión de la falsa atribución es un problema borgiano. Ahora, una cuestión es el arte de la falsa atribución para proponer nuevos sentidos, y otra cosa es alguien que chapucea en la red, se ensarta e invierte una buena cantidad una parte de fondos públicos en armar carteles para los subterráneos con una frase de homenaje a Borges, y después resulta que la frase no era de Borges. Entonces sí, hay que pulir eso en las redes. Gracias. Por Bueno, favor. Martín, muchas gracias. Te dejamos ver el partido de Boca. Yo concentro, además, el partido es 9:30, pero concentro también. Sí, que tenés que hacer. Tenés que hacer la previa. La previa, exactamente. Yo estaba pensando ahora estaba pensando cuando decías lo de los discos, la emoción que me causó cuando, no sé, tendría 8 años, 9 años, cuando mi abuela me llevó a la disquería y me compró el long play nevado de alta tensión. ¿Cómo vas a comparar esa emoción con bajarte una cancioncita de una de estas aplicaciones de ahora, ¿no? Los jóvenes a quienes les vemos las caras de acá, que están con expresiones de perplejidad, ahora entren y googleen alta tensión y van a ver de lo que les estamos hablando. Bueno, les agradezco muchísimo. Bueno, gracias, Martín, por todo. Un abrazo a Un todos. abrazo. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Y Marcelo. Marcelo. Gracias.